Vamos a tomar como meditación las dos lecturas que hoy nuestra iglesia nos propone y que hemos escuchado atentamente. La primera del profeta Jeremías, capítulo 26, versículos del 1 al 15. Nos encontramos en esta denuncia fuerte que hace el profeta Jeremías a los diferentes pueblos de Judá. Y llama la atención como al inicio de la proclamación que hemos escuchado, en el versículo 1, es muy claro el relato que se hace. Pone un tiempo histórico, el reinado de Joaquín, hijo de Josías en Judá. El Señor se dirige a Jeremías y le dice: párate en el templo y di todo lo que te ordené que dijeras a la gente que viene de las ciudades de Judá para adorar en el templo. Y al final, ¿verdad?, los dos versículos que engloban nuestro texto sagrado, que es este versículo 1 y el versículo 15, también si ustedes tienen ahí la palabra de Dios en sus manos, pueden ver cómo concluye este texto sagrado en el versículo 15, donde se dice: pero eso sí, sepan bien esto, si me matan ustedes y los habitantes de esta ciudad, serán culpables de matar a un inocente, porque en verdad fue el Señor quien me envió a anunciarles claramente todas estas cosas. Meditaba, ¿verdad?, cómo en los dos versículos, en el 1 y en el 15, el profeta declara al pueblo que es Dios el que lo manda, es Dios el que lo envía, es Dios el que le dice: ve y dile a mi pueblo. Entonces, no son palabras de un hombre, ¿no? Era un profeta, los profetas hablan en nombre de Dios y dicen lo que Dios quiere que ellos digan, no hablan por cuenta propia. El mensaje viene de parte de Dios. Y esto es algo que a nosotros nos ayuda, porque hay tantas personas que podemos hablar por aquí y por allá, pero también hay tanta gente que dirige las naciones, que tienen que tomar decisiones importantísimas en favor del bien de los demás. Y a veces uno se hace esta pregunta: ¿será que verdaderamente se habla en nombre de Dios y para el bien de un pueblo? ¿O a veces se puede hablar solamente para un provecho personal, buscando los propios fines? Que desgraciadamente hoy muchas personas que tienen que tomar grandes decisiones no viven conforme al corazón de Dios. Y podemos hablar de otros, quienes dirigen las naciones, quienes dirigen una escuela, quienes dirigen un hospital, que hoy es una situación, pues bueno, angustiante, y hay que pedir mucho por ellos para que puedan tomar las mejores decisiones en favor de los demás. Pero también quienes son padres de familia, ¿qué es lo más conveniente en estos momentos? En el ambiente familiar. Y así cada uno de nosotros, en circunstancias donde nos toca tomar decisiones, como que estas decisiones sean iluminadas por la presencia divina. Y bueno, aquí este profeta que busca finalmente el bien del pueblo, porque ¿qué es lo que estaba buscando el pueblo? ¿Que le echaran porras? ¿Que le aplaudieran un bonito discurso? ¿O buscaba el bien, la salvación del pueblo? Porque ¿para quién es este mensaje? Le dice ahí en el versículo 2: párate en el atrio del templo y di a todo lo que te ordene que dijeras a la gente que viene de las ciudades de Judá, con un fin para adorar en el templo. No dejes de decir nada de lo que te he dicho. Entonces, ¿a quién va dirigido este mensaje? A aquellos que iban para adorar a Dios. Y sobre todo para nosotros que creemos en Dios, como que hoy lunes santo la meditación es meditar la pasión del Señor. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado en su Hijo? El amor, la salvación del hombre, pero sobre todo, pues esta salvación estén vistas también en nuestra relación con Dios. ¿Cómo es esta adoración que nosotros le brindamos a Dios? Ahorita circunstancialmente, sin duda a muchos nos cuestiona estos días santos que Dios ha querido que nos recojamos en el seno de la familia, en una pequeña casa, ¿verdad?, donde quizás nunca la habíamos valorado tanto como en estos momentos, a la propia familia, a los más cercanos. Y es ahí donde Dios quiere también que vivamos esta relación de adoración a Dios. Adoraré a Dios en la medida que también, pues,
me acerco con mi prójimo, con mis familiares, yo creo que de repente todos son felices y de repente todo el mundo, vámonos, ya aunque me dé el coronavirus, no importa. Entonces, no, uno tiene que tener ahorita una actitud también, bueno, Dios, ¿qué me pide en esta relación y en esta adoración? Y enseguida, ¿verdad?, el profeta les dice, quizá te hagan caso, le dirá Dios, y dejen su mala conducta. Y yo decida no castigarlos por sus malas acciones como había pensado. Siempre nosotros sabemos que Dios no castiga, y entonces algunos dirán, pero ahí dice que sí los va a castigar si no se portan bien. Entonces, no, ¿verdad? La idea es muy clara, Dios no castiga, pero es verdad que todas nuestras acciones desembocan una acción de nosotros mismos, y todos somos conscientes de eso, ¿no? Si tú a lo mejor comes mucho, ¿qué te va a pasar al rato? Pues te va a doler el estómago, ¿verdad? A lo mejor otra cosa más grave te puede pasar, pero no es porque Dios me castigó porque tenía hambre y comí muchísimo, caí en la gula, ¿verdad? No, pues la consecuencia de haber comido mucho, pues ahora me siento mal, ¿verdad? Tengo un malestar. Entonces, nuestras acciones tienen efectos concretos también en nuestra vida. Hoy podemos decir, pero ¿por qué Dios nos castiga con esta situación de pandemia que vivimos? ¿Quién pecó, verdad? ¿Quién le hizo mal? Entonces, más bien que de fondo, ¿verdad?, solo Dios sabe realmente tantos comentarios que podemos escuchar por aquí y por allá del origen de cómo fue la mutación de este virus, porque era un virus inofensivo y hoy es mortal prácticamente, ¿verdad?, en muchas personas. Que no tienen un sistema inmunológico bien, e incluso por las complicaciones de salud, pero bueno, hasta el más sano pues nos podemos morir, nadie estamos exentos de esta situación. Y a veces uno puede pensar, ¿verdad?, ¿qué hay de fondo en todo esto? ¿Qué es lo que se mueve de fondo? ¿Solo la fragilidad humana? ¿Habrá otros intereses mayores en el universo, en las grandes decisiones universales del mundo? Solo Dios sabe. Lo que sí podemos decir, ¿verdad?, porque a lo mejor podemos decir, hay gente inocente que está muriendo, hay gente en la calle que está muriendo, hay gente que está sufriendo mucho esta situación. Ahora sí que, como diríamos, ni la debe, ni la teme, ¿verdad? Pero al final viven estas consecuencias, pero es consecuencia no de la propia persona, sino de otros y de otros y de otros, y quizás podemos dar culpas a los demás, pero habría que decir, bueno, ¿y yo cómo he contribuido al bien de la humanidad, al bien de la creación humana, al bien de nuestra sociedad, al bien de mi propia persona y de la más cercana a nosotros mismos? Entonces, hoy más bien se trata de, hoy lunes santo, reconocer, bueno, cuál es mi actitud delante de Dios y delante de los que me rodean. Y entonces dice enseguida, ¿qué es lo que el profeta va a ponerle en claro al pueblo de Dios? Pues que el culto que están brindando a Dios no es un culto que refleje un culto verdadero. El pueblo de Israel se encuentra acechado por el imperio babilónico, entonces el pueblo dice, bueno, nos van a llegar a gobernar, nos van a esclavizar, entonces hay que buscar la ayuda de quien nos puede proteger. Vamos a orar y a pedirle a Dios. Y el cuestionamiento que está haciendo el profeta Jeremías es, ¿de verdad tú vienes a adorar a Dios en su templo porque es Dios, porque lo amas, porque lo reverencias con tu manera de vivir? ¿O estás buscando a Dios por un interés personal? ¿Quiénes de nosotros podemos decir, ahora sí me voy a portar bien, Señor, pero que no me enferme, pero que ya me vaya bien, ya que esto se acabe, te juro, te prometo, ¿verdad? Y te prometo a Dios y a los demás, y a lo mejor el que le gusta, no sé, tomar en casa, bueno, no en la casa, en la calle, en otros lugares, dirá, ahora sí te prometo que ya no voy a ser borrachín, por ejemplo, ¿no? Pero ya que se acabe esta epidemia, esta pandemia tan terrible que está azotando al mundo entero. Y está bien, pero solamente lo hacemos por una circunstancia temporal. Ay, Señor, que no me vayan a despedir de mi trabajo, que este descanso que me dieron no sea más allá, ¿verdad?, y que se prolongue por el resto del año. Hay muchos temores que a todos nos embargan, nos rodean, y que a lo mejor nos han llevado a suplicar una oración a Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, ya que esto cese. Pero de fondo, ¿cuál es el verdadero corazón que le pide a Dios? ¿Un corazón interesado o un corazón que ama a Dios porque es Dios?
porque soy cristiano, porque creo en Dios, porque valoro los sacramentos que no los hemos tenido, quizás muchos de ustedes no han tenido esta gracia de los sacramentos de la adoración. Entonces Dios le dice al pueblo, bueno, ven a pedir que no llegue la dominación babilónica, pero sobre todo en los siguientes versículos dice, diles que yo al Señor digo, si no me hacen caso, ¿qué es lo que tienen que dejar? Versículo 3, quizá te hagan caso y dejen su mala conducta y yo decida no castigarlos. Y les dirá también después, si cumplen la voluntad de Dios y si son obedientes a Dios, 3 actitudes importantes: dejar el pecado, hacer hoy lunes santo un examen de conciencia. ¿Cuáles son las faltas que yo quiero pedirle perdón a Dios? Sé que estamos en un tiempo donde ni siquiera podemos correr con el Padre y decirle, Padre, confiéseme. Pero el Papa ha dado algunas líneas indicativas en este aspecto, donde nosotros podemos bien pedirle perdón al Señor, hacer un examen de conciencia ante un crucifijo, ante la imagen de la Virgen, ante la palabra de Dios, quienes tenemos la Biblia, meditarla, hacer un examen de conciencia fuerte y profundo y decirle, Señor, yo te pido perdón porque la he regado, me he equivocado, te he ofendido a los demás, mis actitudes no han sido conformes a mi fe cristiana. Te suplico perdón, rezar el Salmo 51 y hacer un firme propósito de apenas tengamos la oportunidad de encontrarnos con un sacerdote, ir y pedir la absolución de nuestros pecados. Es una propuesta que el Papa ha hecho, dada la situación que vivimos. Entonces, dejar una vida de pecado, cumplir la voluntad de Dios. Pero ¿cómo cumplir esta voluntad de Dios? Ya se me olvidaron los 10 mandamientos que aprendí en la catequesis. Bueno, pues entonces Dios nos sigue instruyendo en nuestra conciencia, ¿verdad? En el sagrario interno donde Dios mora, ahí hay como un chip así electrónico, espiritual, que nos dice, esto no está bien, tu manera de hablar no es correcta, tu manera de contestar no está bien, ese pensamiento no va con un hijo de Dios, esta manera como reaccionaste no fue la más adecuada. Y nadie podemos negar que de repente nos viene esto que le llamamos remordimiento de conciencia y uno dice, híjole, no estuvo bien, voy a enmendar la falta. Ese diálogo interno que tenemos es esa voluntad de Dios que se nos revela y donde también nosotros decimos al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y Dios como que nos dice, mira, lo que tienes que hacer es esto. Y nadie podemos callar esa voz de la conciencia. Es ahí donde Dios habla también y nos ilumina para que podamos actuar conforme a esa iluminación que tenemos en nuestra conciencia. Ahí podemos encontrar la voluntad de Dios porque todos somos conscientes de ello y aunque a veces decimos, sí, pero no, pero es que justificamos y queremos evadir, bueno, eso ya es punto y aparte. Pero la primera llamada que recibimos, esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo vivimos de acuerdo a esta voluntad divina? Y también dirá, ¿verdad? Mi pueblo no ha obedecido mis mandamientos. Toda la historia de la salvación nos narra cómo Dios promete su alianza de amor al corazón de todo hombre. Y cuando rompemos esta alianza, cuando rompemos esta obediencia, ¿verdad?, que viene de Dios, es cuando nosotros mismos encontramos a la vuelta de la actitud el efecto, ¿verdad? Cuando éramos niños, que nos decían que no te subas ahí, y uno volteaba y veía a los papás que no te subas, y apenas había la oportunidad, corre, y te subías, te caías, te golpeabas, te cortabas por ahí, te salía sangre, bueno, ya es una tragedia, ¿verdad? Y al final, ¿qué decía el papá? Mamá, te lo dije que no te subieras, pero la desobediencia provocó que te lastimaras. Muchas desobediencias delante de Dios lastiman nuestro corazón, lastiman nuestra vida, no porque Dios lo quiere, porque yo lo decido. Porque la conciencia nos dice, no es correcto que andes con otra mujer, le dirá a los varones, pero ahí va, ¿verdad? Y después, ay, mi familia se está destruyendo, mis hijos ya no me quieren. Sí, pero ¿quién provocó qué cosa? No fue Dios, ¿verdad?, que te dijo, ve y busca a otra personita. Si tú tienes a tu esposo, tú tienes a tu esposo. Entonces, la coherencia de vida a la voluntad, a los mandamientos de Dios, nos ayudan a tener ideas claras en nuestra fe.
Y bueno, hablar de esta manera no es fácil porque, bueno, el profeta va decidido, va el nombre de Dios, ¿verdad? Predica y dice lo que tiene que decir. Y después los sacerdotes, profetas y todo el pueblo, cuando escucharon las palabras del profeta Jeremías, ¿qué le dijeron? En el versículo 8, apenas terminó de hablar, vas a morir. ¿Cómo te atreves a decir en nombre del Señor que este templo quedará como el de Silo, que fue destruido, y que esta ciudad majestuosa, grande, será destruida y quedará sin habitantes? 3 elementos importantísimos para el pueblo de Israel. La seguridad para un israelita era tener un templo, porque era tener a Dios con él. Tener un pueblo, una ciudad, porque era la manera como este pueblo tendría una seguridad, dónde vivir, con qué tener para alimentarse, de dónde poder tener un lugar, dónde estar de manera estable. Era una seguridad. Y un pueblo, la descendencia para el judío es la bendición de parte de Dios. El tener muchos hijos, ¿verdad? Recordamos al patriarca Abraham, etcétera, donde la bendición de Dios es esta descendencia. ¿Qué le está amenazando el profeta Jeremías al pueblo? Te vas a quedar sin lo elemental de tu vida, sin Dios, sin un lugar donde tengas seguridad y sin una bendición de Dios que es manifestada en el pueblo, en la gente, en la humanidad. ¿Qué es lo que hoy estamos viviendo? ¿Qué es lo que hoy duele en nuestro corazón? Es que no puedo ir a la iglesia. De repente me emociono, no me haga caso. Pero es cierto, ayer yo salí aquí poquito a la calle a poner ahí con las palmas y unas personas pasando, hermana, ¿me pueden regalar una palma bendita, por favor? Iban ahí en el taxi y el taxi como que le daba y ella se veía como que espérese. Y ya, yo traía mi palma porque íbamos saliendo de misa aquí en la casa. Y pues ya le dije, sí, aquí está. Gracias, hermana. ¿Qué es lo que le duele a la gente? No poder estar con Dios, no poder recibir la Sagrada Eucaristía. Ayer Domingo de Ramos, pues también, no poder tener mi palma bendita, que es un signo, pues que me recuerda que Dios está en mi casa. Bueno, ojalá que después les podamos hacer llegar a algunos de ustedes la palma, ¿verdad? Todavía tenemos por ahí, que el Padre nos las bendiga y se las podremos repartir. Bueno, ¿cuál es el otro dolor? La seguridad de un pueblo. Entonces, ¿cómo va a ser el futuro después de esta pandemia? ¿Tendré trabajo? ¿Tendré comida? Hay muchos hermanos que nos dicen, hermana, pues yo salgo a la calle porque no sé si le tengo más miedo al coronavirus o al hambre. Entonces, me voy a morir de hambre, me voy a morir si me infecto, pues me juego la vida. ¿Cuál es el dolor de muchos hermanos nuestros? No una seguridad, no una estabilidad. Y 3, no una descendencia. ¿Cuántos hermanos nuestros hoy están muriendo de una y de otra manera? Y el profeta no teme arriesgar la vida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sabe que si él pierde la vida y el pueblo se convierte y glorifica a Dios, la vida se salvará. Pero si esto no es posible, las cosas no van a mejorar. Y al final, ¿verdad?, será esta misma parte donde el profeta dirá, háganle como quieran, ¿verdad? Dice versículo 13, mejoren su conducta y sus acciones y obedezcan al Señor su Dios. Entonces diríamos que el texto concluye diciendo cuáles son las recomendaciones para este lunes santo. Ahí las tenemos en el versículo 13, mejorar la conducta, las acciones. Entonces, ¿en qué me propongo mejorar? Todos siempre tenemos oportunidades para mejorar, cambiar, enmendar nuestra vida. Acciones concretas, porque a veces como que de mente decimos, es que yo sí quiero, Dios sabe que yo quiero, sí, pero pues hay que poner... Señor Jesús, por querer seguir tus pasos sin la cruz. Muchas veces yo sentí tu presencia a mi lado.